simplemente a vuela pluma. Actualmente el vocablo dron, ¿no?, está normalizado en el lenguaje español y se escucha con mayor frecuencia, toda vez que estos aparatos se han puesto de moda y son utilizados por niños, adolescentes e incluso adultos, ¿no?, como veníamos diciendo. Así, la palabra dron, según la RAE, viene del inglés y se refiere simplemente a una aeronave no tripulada. Más allá, por su parte, para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en este caso española, ¿no?, dice que un dron es una aeronave controlada por control remoto, declarando que ya desde hace décadas se usaba este término para referirse a dichas aeronaves, usadas en el campo militar, pero que el mismo ha sufrido una extensión también en el ámbito civil. De la misma manera, como bien se explica en el preámbulo del Real Decreto Español 1036/2017, sobre los avances científicos y técnicos en la última década, también viene a decir más o menos lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pasando ya del término, tenemos que decir que a la vista de todo lo anterior parece eminentemente manifiesto o paladino que los drones tienen una gran repercusión jurídica en el campo militar, de la seguridad y de la actividad policial. De este modo, el primer campo jurídico que se vio afectado fue el derecho internacional, a lo que, como venimos diciendo, ¿no?, en tanto que el dron ya ha sido utilizado en ataques armados, en conflictos beligerantes o más recientemente en la lucha contra el terrorismo internacional que va más allá de las fronteras estatales. En los últimos tiempos, como se ha mencionado también, la gran proliferación ha provocado que se utilice por gran cantidad de un público general, ¿no? Por lo tanto, ha tenido que desarrollarse una cierta legislación sobre el uso civil de las mismas. Como hemos mencionado anteriormente, en el caso español, en 2017 se promulgó un Real Decreto siguiendo más o menos las pautas de las normas internacionales y comunitarias. Incluso la doctrina ha tratado ya este tema. Por todo, al igual que en ciertas ramas del derecho, el uso de drones ha provocado regulaciones y nuevas formas de entender el acervo jurídico civil internacional y también, ya que estos aeromodelos pueden menoscabar y perjudicar tanto dolosamente o intencionalmente como imprudentemente, lo que ustedes creo que llamáis culposo, ¿no?, los bienes jurídicos fundamentales. Así, aunque los delitos que se cometen serán los mismos que si se cometiesen sin un dron, es decir, serán tipificados en los códigos penales, no es menos cierto que la utilización de estas aeronaves sin tripulación hace necesario replantearnos nuevamente algunos aspectos penales. Dicho esto, vamos a pasar a ver entonces los drones y los fines policiales, la obtención de pruebas. Es decir, si realmente estos fines policiales pueden tener alguna repercusión en los derechos humanos, en los derechos fundamentales, etc. Volviendo sobre las consideraciones realizadas en la introducción, no debería reiterar el uso masivo, ¿vale? Lo voy a reiterar porque es que es algo bastante notable, ¿no? Incluso se puede utilizar estos drones en labores de vigilancia y control en el sector policial. Importante, por eso pongo esa imagen de Usain Bolt, ¿no?, es que se utilizaron masivamente y rotundamente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con fines de seguridad, utilizando multitud, casi millones de aparatos. Igualmente, a partir de entonces, el uso de estos objetos aéreos no tripulados se ha extendido entre los cuerpos de policía de los diversos países del mundo, ante las facilidades que ofrece, como la escasa visualización del aparato. Normalmente son invisibles. Y también por las posibilidades de permanencia en el aire, ya que hay prototipos que se cargan desde tierra, sin necesidad de que el dron descienda. Además, las tecnologías adyacentes que incorporan ofrecen un inmenso potencial en la vigilancia de lugares y el control de personas, hasta el punto de poder ver imágenes con una nitidez absoluta, reconocer fácilmente a sujetos, seguir a individuos sospechosos, captar sonidos o interferir comunicaciones telefónicas, sin que sea posible advertir el control férreo al que se está siendo sometido. Estas prácticas, en no pocas ocasiones, pueden colisionar con los derechos de las personas, es decir, los derechos fundamentales, que sin conocer de las mismas pueden sufrir una discriminación categórica por su ambiente social o su aspecto físico, afectando su intimidad, su privacidad y sus datos. La validez de estas pruebas obtenidas mediante aeronaves no tripuladas, UAVs, que dicen también en el lenguaje anglosajón, o drones, ¿no?, sin más. Evidentemente, de lo que se viene diciendo, se puede concluir que los drones pueden utilizarse para obtener medios probatorios de la comisión de los hechos delictivos y hacerlos valer ante un juez o tribunal, debido principalmente a las facilidades que presenta la adquisición de evidencias a través del uso de estos vehículos. Sin embargo, no siempre será útil la prueba obtenida mediante el empleo de un dron, ¿no?, porque ya se sabe, no todo vale a la hora de conseguir probar un delito, puesto que para aplicar legalmente las técnicas de investigación, estas no pueden vulnerar estos derechos fundamentales reconocidos en algunos textos internacionales y más concretamente en el caso español por la Constitución, incluso la Constitución española, ¿no? Se está aludiendo al artículo 18 de la Constitución,
donde se reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al honor. No obstante, a efectos probatorios es más relevante el artículo 18.2 de la Constitución Española, que proclama la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Es decir, que creo que en todas las constituciones del mundo aparece, ¿no? Porque es un derecho que está reconocido en todas las convenciones internacionales, como la Convención Interamericana, en el Convenio Europeo y demás, ¿no? Y ello es de suma importancia, en tanto en cuanto los vehículos aéreos sin tripulación pueden traspasar desde el exterior las fronteras del domicilio o de la comunicación. Es tan así que ya en el 2001 en Estados Unidos se resolvió una sentencia del Tribunal Supremo sobre un particular singular. Se trata del caso Kylo contra Estados Unidos. En esta causa se obtuvieron las pruebas por medio de un dispositivo que observa imágenes termales, esto es, por medio de una cámara termográfica o molecular termográfico, también conocido como FLIR, llevado a cabo la vigilancia y monitorización probatoria desde el exterior de la vivienda, desde un lugar público, más observando el interior del domicilio, los movimientos del acusado en su actividad a través de las mencionadas radiaciones de calor, por lo que constantemente se podía conocer qué estaba haciendo o no el sospechoso, puesto que estos sistemas eliminaban la privacidad ofrecida por las paredes. Ante tal situación, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que tal supervisión y vigilancia constituía verdaderamente un registro del interior de la vivienda, de acuerdo a la ley de ese país americano, y por ende requería de la preceptiva orden judicial que autorizara a la monitorización. Como consecuencia, no parece discutible la mayor capacidad de observación que ostentan los drones, ya sea por sí, ya sea a través de sus equipos adosados, ya sea por la combinación de ambos. Por este motivo, hay que ser bastante precavido a la hora de atender al uso policial y de seguridad de los drones, puesto que todo no puede valer a la hora de vigilar y conseguir los medios probatorios. En este sentido, la Ley Orgánica de 2015, de 5 de octubre, modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española para fortalecer las garantías procesales y regular los medios de investigación por medio de la tecnología, mediante la introducción de una serie de artículos, ¿no? Incorporando novedosos mecanismos de seguimiento, captación o grabación de imágenes y sonidos, e incluso el almacenamiento masivo de mensajes de información. No obstante, esta presunción de fortalecimiento de las garantías procesales que enmarca esta ley orgánica, ¿no?, que ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal, queda solo en eso, en el nombre de la ley, puesto que parece que fortalecer garantías significa meramente que se haya regulado en una ley, que eso es una parte de lo que significa una garantía, pero no se cumple con la otra vertiente garantista, que es la de someter a autorización judicial toda actividad de inspección, seguimiento y control de los sospechosos, incluso cuando se halle fuera de su domicilio, en un lugar público, ¿no? En tanto en cuanto los medios que se permiten utilizar pueden vigilar cualquier actividad del sujeto a cualquier hora de cualquier día, esperando la comisión del delito. De este modo, si por ejemplo todos tuviéramos un dron esperando en nuestra puerta de casa para seguirnos y controlarnos indefinidamente de por vida, tarde o temprano cometeríamos algún tipo de delito, pero estaríamos realmente dominados por una medida de seguridad predelictual en realidad. Como se verá a continuación, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el nuevo sentido expuesto tras la reforma de 2015, ofrece tal posibilidad a un miembro de la Policía Judicial, ya que bajo el tenor literal de la ley, nada impide el imponer medidas de tal calibre. En la línea que se veía comentando en el párrafo anterior, el artículo 588, ¿no?, explica que la Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada, cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito, o obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Por tanto, como se puede ver, aun cuando muchos de los artículos precedentes se encargan de fijar la necesidad de la autorización judicial, en este se opta por prescindir de dicha orden. Lo que llama la atención es que respecto a la localización y seguimiento del o de los sujetos responsables, el propio artículo 588, quinquiesve, declara que el juez podrá autorizar el empleo de dispositivos de seguimiento y localización, explicitando cuál sería conveniente, en virtud de razones de necesidad y proporcionalidad. Con ello, parecería que lo único que se podría hacer en el espacio público por la policía son las conductas mencionadas en el artículo 588 quinquiesA. No obstante, se habilita por medio del mismo precepto al seguimiento del presunto delincuente, ya que de otro modo, ¿cómo saben dónde se halla para obtener tales imágenes? O en otro caso, ¿cómo se localizarían los instrumentos o efectos del delito? En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo Español, que entendió que siempre que se trate de espacios abiertos, esto es, que son públicos, se admitiría la legalidad del seguimiento realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad mediante señales del tipo GPS, sin que sea menester la preceptiva autorización judicial. Ello nos devuelve a la cuestión planteada sobre el asentimiento que hace el Supremo Tribunal en torno a las posibilidades de monitorizar mediante un dron las salidas y entradas de un sospechoso en su domicilio, con la mera iniciativa policial. Respecto a los medios que pueden ser utilizados para captar comunicaciones orales del interior del domicilio,
y de las garantías impuestas se encarga el 588 cuartel A, que al igual que su precedente, para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas requiere de la autorización judicial. En relación a la colocación y utilización de los dispositivos electrónicos que permiten la captación y grabación de las comunicaciones orales directas del investigado, dice el propio artículo que podrá utilizarse cualquier sistema en la vía pública u otro espacio abierto, en su domicilio y en cualquiera de los lugares cerrados, aclarando posteriormente, por si había dejado alguna duda, que los dispositivos de escucha y grabación podrán ser colocados tanto en el exterior como en el interior del domicilio o lugar cerrado. Por tanto, la utilización de un dron que sobrevuele el domicilio para realizar tal captación y grabación sí requerirá de autorización judicial previa, debiendo acontecer varios requisitos establecidos en el propio artículo. De este modo, el Tribunal Supremo Español ha llegado a una conclusión similar a su homólogo estadounidense, al declarar a principios de 2016 que el domicilio es inviolable, aun cuando se utilicen desde el exterior medios que permitan observar y vigilar el interior, ya se trate de aparatos que minimicen los efectos de la distancia, como podría ocurrir incluso con unos prismáticos, o que posibiliten la visión a través de los propios muros, como ocurría en el caso estadounidense, ¿no?, requiriéndose en estos supuestos de la autorización judicial. En este sentido, especialmente se declara en dicha sentencia que la tutela constitucional del derecho proclamado en el artículo 18.2 de la Constitución protege tanto frente a la irrupción inconsentida del intruso en el escenario doméstico como respecto a la observación clandestina de lo que acontece en su interior, si para ello es preciso valerse de un artilugio técnico de grabación o aproximación de imágenes. Y es que se vulnera esta prohibición cuando sin autorización judicial y para sortear los obstáculos propios de la tarea de fiscalización se recurre a un utensilio óptico que permita ampliar las imágenes y salvar la distancia entre el observante y el observado. En esta misma resolución aduce esta alta corte que ello es así por la prohibición contenida en el artículo 18 de la Constitución, que declara al domicilio como un espacio de intimidad, privacidad y constitucionalmente inviolable. Por ende, actualmente, con la constante innovación técnica y tecnológica con la que aparecen nuevos mecanismos e instrumentos que permiten el conocimiento de lo que ocurre dentro de un lugar, sin necesidad de estar en el mismo, se debe proteger el domicilio de las intrusiones tanto físicas como virtuales, haciendo alusión brevemente a los vehículos aéreos sin tripulación, ante el potencial ilimitado de transgredir recintos domiciliarios a través de sus equipos. Por tanto, a la hora de su empleo para obtener pruebas en el ámbito policial, será un requisito ineludible el haber solicitado previamente la autorización del juez de instrucción. Claro está, siempre que se intente conocer lo acaecido en el interior del domicilio. Además, se debe aludir a que esta doctrina, emanada de la sentencia 20 de abril de 2016 del Tribunal Supremo, está alcanzando cierta consolidación hasta este momento, ¿no?, toda vez que el propio tribunal recientemente se ha hecho eco de su propio parecer. De igual modo, audiencias provinciales como la de Girona la han ido utilizando, ¿no?, haciendo especial referencia a la investigación en un lugar público. En esta no requeriría de autorización judicial. Pasando ya a otra parte del trabajo, vamos a hablar un poco ahora de los drones y el derecho penal, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente de la ley penal en el espacio, ¿no?, porque es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar fundamentalmente o confrontar el derecho penal cuando ha surgido este nuevo problema, ¿no?, este problema de los drones. Ya que algunos autores, ¿no?, algunos autores ya han observado el inmediato impacto, ¿no?, que la robótica, algunos autores me refiero de derecho penal, algunos han estudiado el impacto que la robótica y los drones provocarán en el ámbito jurídico, fundamentalmente penal, ¿no?, como antaño sucedió con la informática. No obstante, debido a la dedicación exclusiva de este campo, se deberá aplicar un derecho propio autónomo respecto a otros espacios del derecho penal. En este caso de los drones, ¿no? Por ejemplo, Quintero Olivares, que es un catedrático español bastante conocido, ya ha tratado bastante el tema de los robots, ¿no? Más concretamente, y también muy recientemente, ya se ha escrito también bastante sobre la responsabilidad penal de los drones y los robots. Evidentemente, cuando este artilugio es dirigido por control remoto, el responsable civil o penalmente relevante sería aquella persona que lo dirige. Pero, ¿qué ocurre si se trata de un vehículo aéreo autónomo y programado, que funciona como un autómata? La solución es sencilla. Aquel que lo programa para cometer un delito es aquel responsable penalmente como autor directo, ni siquiera como autor mediato. Ahora bien, estos aspectos escapan del propósito de este trabajo. Esto es, distan de la problemática sobre el ámbito espacial de la ley penal, ¿no? Los delitos cometidos mediante el uso de dron, que puede haber sido pilotado o programado muy lejos del lugar de comisión del delito. De este modo, para comenzar, se debe decir que en principio el artículo 8.1 del Código Civil Español señala que las leyes penales
las de policía y las de seguridad pública, obligan a todos los que se hallen en territorio español. Igualmente, reconoce específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. Dicho esto, en un primer momento se tiene en cuenta que el resto de países del mundo ostentan legislaciones con reglas similares y que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial acoge otros principios ampliadores de la jurisdicción y la ley penal, a efecto de que no quede delito sin castigar, parecería que con mencionada regulación se acabarían los problemas relativos a la determinación de la jurisdicción penal en cualquier materia y a la ley penal aplicable ante un hecho delictivo. No obstante, esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad, puesto que en ocasiones, incluso en relación a delitos y crímenes que pueden ser considerados tradicionales, aparecen comunicaciones a la hora de dilucidar la extensión y límites de las leyes penales. Quiero pedir disculpas porque realmente ahora me estoy dando cuenta que las diapositivas, tanto las de atrás como las de ahora, no se mueven y realmente es que eran GIF. Por lo tanto, eran pequeños vídeos que se van moviendo a la vez que yo voy hablando, pero y hacían pequeños movimientos, pero están quietas y se quedan como imágenes, pero no pasa nada. En fin, como se viene diciendo, ¿no? Las nuevas tecnologías, la robótica y más concretamente la masificación lúdico-recreativa del uso de drones, hace que hoy en día cualquiera pueda contar con uno de estos aparatos voladores con funcionalidades, etcétera, como estábamos antes hablando, y por lo tanto puede atentar contra estos bienes jurídicos y por lo tanto alterar la forma de entender las leyes penales en el espacio, ya que las reglas actuales no permiten perseguir, en algunos casos, este delito correctamente. Esto es lo que pretende realmente dilucidar esta conferencia. Si bien proponer eventuales soluciones, la principal misión es realizar el adentramiento a ese realizado futuro y sobre todo pensar y repensar en torno a esos asuntos, que en unos años estarán muy en boga, adelantar algunas de las reflexiones sobre el asunto. Piénsese en algunos de estos ejemplos, ¿no? Que sin afán de resolverlo, ni que se trate de un número clausus, se exponen para hacer recapacitar sobre el particular. Toda vez que, como se decía, como dice realmente, bueno, como decía, no, como sigue diciendo el aforismo anglosajón, los casos difíciles hacen mal derecho. En este punto se puede mencionar el ejemplo del sujeto que desde el territorio de un país dirige un dron programado para disparar al territorio de otro país. Y en este segundo provoca la muerte de una persona. ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Cuál es el país que debe tener jurisdicción sobre el asunto? ¿Y qué ley penal se debería aplicar? Habría que prestar atención a multitud de circunstancias. ¿Cómo se busca perseguir al culpable desde las instituciones policiales del país donde se produjo el resultado de muerte en la distancia? Si a lo mejor ni siquiera se sabe de dónde partió. De todas formas, se podría pensar que a pesar de de atentar contra el bien jurídico vida, solo se trataría de un resultado de muerte. Pero, ¿qué ocurriría si ese mismo artilugio aéreo hubiera llevado consigo una granada de mano o un artefacto explosivo que se pone en marcha a través de un simple servomotor, produciendo la muerte de varias personas o incluso de cantidad de personas? ¿Qué sucede si a través del vehículo aéreo no tripulado se produce un ataque a un barco o un avión de pasajeros? En estos casos, al menos se contaría con el derecho de pabellón del buque o de la aeronave. Sin embargo, si esa misma ofensa se realiza en aguas abiertas, asaltando una patera de inmigrantes ilegales, que no enarbola bandera de país alguno, ni siquiera existiría un derecho de un Estado soberano en cuyo territorio se hubiera producido el resultado, dificultando tanto la determinación de la acción como del resultado, comprometiendo enormemente entonces las labores de esclarecer cuál sería la jurisdicción competente en las leyes penales aplicables. Es evidente también, y se debe señalar, que la amplitud de conductas que se pueden desarrollar con la ayuda de un dron serían innumerables. Fíjense en la cercanía, por ejemplo, de las costas de Marruecos y España, o por ejemplo, de ciudades como Reynosa y Estados Unidos, y la posibilidad de efectuar el tráfico de drogas por medio de estos aparatos, ¿no? Sin necesidad de utilizar una mula o un transportador, asegurando la posición del victimario, ya que se hace imposible la aprehensión del sujeto activo. Incluso el transporte o tráfico podría recaer en sustancias tóxicas prohibidas por diversas circunstancias, como nucleares o radiactivas. Por tanto, las posibilidades de actuación son inverosímiles, produciéndose dificultades enormes a la hora de obtención de las pruebas o de determinar a la persona del autor. Además, para el caso de que se consiguiera la verdadera ineficacia de la extradición de los propios nacionales, limitaría el juzgamiento del individuo y fundamentalmente sería extremadamente complicado dirimir sobre los tribunales soberanos de qué país deberían conocer de la cuestión sobre la que la ley del país, mejor dicho, o sobre la ley de qué país debería ser aplicable. Por ello existen unas reglas determinantes de la ley penal en el espacio, ¿no?
para poder establecer la jurisdicción competente, es decir, los juzgados y tribunales que deben conocer de la comisión de un determinado delito y aplicar de ese modo las leyes penales de ese territorio, especialmente trascendental en este caso, atender al lugar de comisión del delito, o locus commissi delicti, ¿no?, que siempre se ha dicho. Aunque esta parecería consistir en una tarea medianamente sencilla, en relación a los llamados delitos a distancia, no es tan así, toda vez que estos cuestionamientos sobre el foro de comisión del delito no están solventados definitivamente, sino que a lo largo del tiempo han ido primando unos criterios sobre otros. Además, en la actualidad existen multitud de vicisitudes que han dado lugar a un nuevo florecimiento de las preocupaciones en torno al lugar de comisión, como ha ocurrido con los delitos de blanqueo de capitales, por ejemplo, o de una forma más paladina en relación a los ciberdelitos. Cada vez ocurrirá en mayor medida respecto al fenómeno que se realiza en este particular, es decir, los delitos a distancia cometidos por medio o a través de drones, puesto que estos dificultan las tareas de persecución e instrucción policial, hasta el punto de cometer las labores investigativas ante las complejidades en la fijación y averiguación del propio autor del delito. Debéis recordar que la teoría de la actividad decía, en virtud de esta corriente doctrinal, que el lugar donde se comete el acto típico antijurídico culpable es aquel en el que se expresa o materializa la voluntad del agente o actor del hecho, es mediante una acción o una omisión. Esto es, donde el autor realiza la acción. Es decir, será el lugar donde se hace externa su voluntad, que hasta el momento era una intención o voluntad interna, por lo que hasta ese momento no era un delito. Aún cuando se tratase de un sádico que disfrutase con imaginar el delito en su foro interno. Por tanto, a partir de ese momento que externaliza su elemento volitivo de contaminar la norma penal, estaríamos ante el delito y empezaría, por lo tanto, el delito ahí. Es decir, estaríamos ante la teoría de la actividad como veremos en el municipio. Por lo tanto, lo bueno que tiene este criterio es que se acerca la determinación del lugar al sujeto activo, toda vez que será la ley del lugar donde se hace manifiesta la voluntad de delinquir la que fija el lugar de comisión del delito y la ley penal aplicable. Por otra parte, estaba la teoría del resultado. Como su propio nombre indica, ¿no?, para esa teoría, el lugar penalmente relevante es aquel donde se entiende producido el delito, o lo que es lo mismo, es aquel en el que se selecciona el bien jurídico protegido, donde se produce la contravención a un valor que en el ordenamiento de ese determinado lugar se ampara de la manera más restrictiva que posee el sistema, es decir, mediante el derecho penal. En definitiva, se refiere a que el lugar donde se ocasiona el resultado, independientemente del foro donde se desarrolla la acción, es el lugar de comisión. Por otra parte, en tercer lugar, está la teoría de la ubicuidad, o teoría mixta, ¿no?, que intenta solucionar los problemas de los anteriores. Es decir, es igual de relevante el lugar donde se lleva la acción como el lugar donde se provoca el resultado, que constituye la elección en un bien jurídico. Creo que... ¿Me estoy preguntando? No. Creo que no me preguntáis nada. Por ahí tenemos algunos micrófonos abiertos. Vale. Vamos a tratar de silenciarlos. Vale. Pero tenemos por ahí algunos micrófonos abiertos. Bien, me parece que ya. Es decir, que para la teoría de la... Adelante. Continúo. Es decir, como ya sabéis seguro, la teoría de la ubicuidad consiste en que el delito, como voy diciendo, en virtud de esta doctrina, serían todos aquellos espacios en los que se haya desarrollado parte de la conducta delictiva y por ende gozarían de jurisdicción sobre el particular todos estos estados que podrían aplicar sus leyes penales. La doctrina mayoritaria ha apoyado esta teoría, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en el caso español, el Tribunal Supremo, por su parte, la enuncia así. Dice que el delito se consuma en todos los lugares en los que se ha llevado a cabo la acción o en el lugar en el que se haya producido el resultado. Es decir, todos. Es decir, utiliza la teoría de la ubicuidad. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que hablar ahora de la primacía de unos criterios sobre otros en los delitos cometidos con drones. Entonces nos podemos preguntar, ¿se modifica la preponderancia en la aplicación de los criterios instaurados? Como es lógico pensar, cada una de estas teorías acerca del lugar de comisión del delito ha tenido y tiene detractores y seguidores dentro de los autores encargados de la dogmática penal. No obstante, los delitos que se cometen, haciendo uso mediante un dron, un aparato no volador, volverán a remover las bondades y debilidades de cada una de estas doctrinas. Evidentemente, en primer término y sin necesidad de reflexionar en demasía, parece razonable asegurar definitivamente que la aplicación de la teoría de la ubicuidad debería ser la de carácter preferencial, toda vez que surge en una época más reciente que sus semejantes y fundamentalmente porque nace como corolario y para acabar con las contrariedades de las otras dos. De ahí que también se conozca con el nombre de la teoría mixta, ¿no? Grandes penalistas y criminólogos, algunos de ellos, como por ejemplo Binding, eran seguidores de esta teoría sobre el lugar de comisión del delito, aún con ciertas divergencias en torno a la competencia de que gozarían los estados intermedios, por lo que transcurre el delito. Realmente la teoría mixta es la que ostentaría mayores cotas de legitimidad en el caso, por ejemplo, del ordenamiento jurídico español,
puesto que al menos específicamente para los delitos de blanqueo de capitales se acoge esta doctrina en el artículo 301.4 del Código Penal, cuando expresa que el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes o los actos penados en los apartados anteriores, me refiero a los apartados anteriores de respecto del blanqueo, hubiesen sido cometidos total o parcialmente en el extranjero. De acuerdo a este criterio normativo, parecería aplicable esta regla normativa análogamente al delito a distancia cometido mediante un dron. Evidentemente, en la analogía en el derecho penal no casa muy bien, pero podría aplicarse análogamente, ¿no? Igualmente, al no existir un precepto unívoco y palmario que manifieste de una forma evidente la teoría aplicable en nuestro ordenamiento, en este caso me estoy refiriendo al caso español, pero también al derecho internacional penal, las disputas doctrinales son más que normales en sede de determinar la jurisdicción competente y la ley penal en el espacio, ¿no? En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, volviendo otra vez sobre ella, intenta paliar tal situación, adoptando, por lo tanto, la teoría mixta bajo la influencia de uno de los magistrados que componen el Alto Tribunal Español, que realmente tiene una ascendencia también latinoamericana, creo que estudió también en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad el Instituto Max Planck, perdón, de Alemania, el profesor Bacigalupo Zapater, que la defendía, ¿no? De ahí que en sentencias diversas haya declarado que la teoría de la ambigüedad funciona como un criterio interpretativo vigente en el derecho internacional penal. No obstante, parece que en estos casos tan complejos, la teoría de la ambigüedad podría quebrar en su propia virtuosidad, ¿no? De perseguir el delito allá donde pase. Piénsese en el caso de todos aquellos estados por los que pasó el dron portador de un artefacto explosivo, o incluso si solo aquel del que partió y aquel donde estalló, de acuerdo a este principio positivizado, de la ubicuidad se entendiesen competentes de juzgar el delito. Ello podría dar lugar a dos procedimientos jurisdiccionales simultáneos sobre la misma persona, o no, según las diferentes pruebas, o no, y también de parar finalmente dos resoluciones judiciales de un mismo signo condenatorio, o quizás no, pero que en todo caso vulneraría un principio tan básico del derecho penal como el non bis in idem, derivado del principio de legalidad penal, ¿no? Por ello, en los delitos cometidos a distancia, y más singularmente aquellos que se llevan a cabo utilizando un aparato aéreo no tripulado, debería primar la teoría del resultado sobre cualquier otra, modificándose de esta manera la preponderancia de los criterios establecidos vigentes. Es decir, en primer lugar, serían competentes los tribunales de la jurisdicción en la cual se han producido el resultado únicamente, y por tanto, estos órganos jurisdiccionales aplicarían la norma penal de ese lugar, para que de esta forma acabar con los problemas derivados de la evocación de un eventual non bis in idem. Sin embargo, esta no sería la última ratio que posibilitaría tal situación, sino que la razón fundamental que determinaría esta primacía versaría en la cercanía de este criterio a la víctima, es decir, los tribunales del lugar donde se ha producido el resultado, esto es, este estado concretamente, es el que a priori tendrá mayor interés en condenar a los culpables, puesto que el delito se consuma en su territorio y afecta de una crucial manera a su población y a su paz social, que se lleva protegida conforme a sus normas penales infligidas y a los bienes jurídicos de esta. Por tanto, es lógico pensar que sea la ley penal infligida, la de ese territorio, la que se aplique al particular en primer lugar, con carácter preferencial en relación a las leyes de otros estados. Ahora bien, gran parte de la doctrina entiende que la teoría del resultado quiebra siempre y cuando no se produzca la consumación del delito. No existe un resultado concreto o se trata de delitos de mera actividad. Si bien ello podría parecer cierto, esta justificación realmente no tiene razón de ser, toda vez que, aun cuando no tuviera un resultado material, siempre existe un resultado jurídico, porque siquiera mínimamente todo delito requiere de alguna puesta en peligro de los valores más básicos para el ordenamiento. De esta manera, si se acude al artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, donde se regula la competencia de los distintos juzgados y criminales españoles, parece que del tenor literal de sus palabras, el legislador se decantó para acoger esa teoría de resultados. Cuando dice que se entiende cometido el delito, donde el delito se hubiera cometido, sin más. Esto es, se refiere al lugar donde se consuma, o lo que lo mismo, se produce el resultado. En ese mismo sentido, se pronunciaba la ley de enjuiciamiento, la ley de Poder Judicial anterior, pero realmente al estar derogada no parece claro este criterio. Dicho todo lo anterior, puede ocurrir que a pesar de los esfuerzos por punir la acción criminal por parte del Estado donde se produjo el resultado, los órganos judiciales de mencionados fueros jurisdiccional observen su incapacidad para perseguir y juzgar verdaderamente a los responsables de estos delitos, aun cuando sus leyes penales hayan sido infringidas en su propio territorio.
bien por la imposibilidad de recabar medios probatorios, bien por no contar con un imputado, ya que si realmente estamos en la teoría de resultados, puede que sea un nacional de otro país. Incluso puede que ese nacional se halle en el país concreto del que es. Por lo tanto, estaríamos ante un procedimiento sin imputado. Por tanto, si esa persecución criminal, por las razones que fuere, encontrar limitada las posibilidades de instrucción y juzgamiento de los tribunales que deberían ser competentes en virtud de la teoría de resultados, en un segundo término debería advenirse la ley penal y la competencia de acuerdo a la teoría de la actividad. Ello debería ser así por las ventajas que presenta esta teoría, como es la de determinar la persona que pilotaba remotamente un dron, que es una tarea bastante complicada si no es en el propio territorio, ¿no? De averiguar la persona del autor para obtener pruebas, imponer medidas, etc. Obviamente, la teoría de la actividad ha sido también duramente criticada, toda vez que presenta falencias notables, como podría ser la de permitirse la impunidad del delito por parte del Estado donde comenzó la acción ante su desidia o desinterés, más aún si se trata de un nacional, o incluso ante la ausencia de normativa penal que castigase tal actividad delictual. No obstante, ello no debía ser óbice para aplicar la teoría de la actividad, en tanto en cuanto la misma se utilizaría tras haberse comprobado como muy dificultosa, cuando no imposible, la labor de los tribunales del lugar donde se había producido el resultado, y por ende resultaría infructuosa la aplicación de la norma penal. Además, esta acogida de la doctrina de la actividad no sería ni mucho menos arbitraria ni discrecional, puesto que también sería portadora de bastante diversos, mejor dicho, basamentos jurídicos que la ampararían. Primeramente, podríamos volver sobre la ley orgánica del Poder Judicial anterior, que ya está derogada, ya que se entendía que propugnaba la teoría, aunque muchos entendían que propugnaba la teoría del resultado, en su texto parece decantarse por la teoría de la actividad. Cuando dice que el conocimiento de los delitos comenzados a cometer en España y consumados o frustrados en países extranjeros corresponderá a los tribunales y jueces españoles, en el caso de que los actos perpetrados en España constituyan por sí delitos, y solo respecto a esto. Por ende, pareciera, según esta fórmula, que el alzamiento de la ley penal contra el delito se producía al iniciarse la voluntad del autor de la comisión del delito. En segundo lugar, algún autor se ha decantado por esta teoría de la actividad, como la que mejor determina el lugar de comisión del delito. Y de este modo, la jurisdicción y la ley penal aplicable, en virtud de estas formas inacabadas de delito, en muchas ocasiones, la teoría del resultado erraría, y por lo tanto la mejor opción sería nuevamente la teoría de la actividad. Por tanto, no se puede sino afirmar que la determinación del lugar de comisión del delito, de acuerdo a la teoría de la actividad, y así también la ley penal aplicable, sería muy válida en su aplicación como subsidiaria de la teoría del resultado, en relación a los crímenes cometidos mediante drones. No obstante, conforme se ha ido comentando anteriormente, en España parece predominante el acogimiento de la teoría mixta. Por ello, no se puede negar su funcionalidad y operatividad, tanto debido a su inclusión, al menos jurisprudencialmente, como a la hora de resolver eventuales vacíos competenciales, a la hora de perseguir la impunidad ante tales conductas. Por ello, cuando no sea posible instruir e iniciar un procedimiento y juzgamiento de los delitos cometidos a distancia mediante drones, en virtud de las teorías, en primer lugar, del resultado y en segundo lugar, de la actividad, subsidiariamente, se podría utilizar la teoría mixta, que habilitaría tanto al lugar donde se cometió el resultado y al que se inició la acción, como también facultaría a los órganos jurisdiccionales de cualquier estado por los que hubiera transitado el vehículo aéreo. Además, y como última observación, para este particular, es dable destacar que estos criterios deberían observarse en cada caso concreto, analizando a los tribunales de los disímiles estados y a la norma penal de cada uno de ellos, para verificar cuáles se hallan en una mejor posición para cometer globalmente la averiguación, instrucción y procesamiento de tales delitos. En dicha tarea será esencial ofrecer una visión integral, una labor de ponderación, una mayor apertura y, aunque el orden de preparación de teoría del lugar de comisión del delito parece el idóneo, una menor rigidez en el cese de un criterio o tesis frente a otro, ya que no se trata de categorías enfrentadas, sino auxiliares, para cumplir de una manera más eficaz con la determinación de la ley penal aplicable, así como para dilucidar las labores jurisdiccionales. Porque no se puede olvidar que el fin último de la aplicación de estas teorías es evitar la impunidad. Finalmente, solo se debe recordar que para los casos concretos se podrían utilizar otras reglas de carácter complementario sobre la extraterritorialidad de la ley penal, ¿no? Como el principio de jurisdicción universal, el principio de personalidad, el de real o de protección, o incluso el principio de justicia supletoria.
Por lo tanto, pasando ya a las conclusiones, porque dijo que el compañero que teníamos que terminar un poco antes, debemos decir que en los últimos años ha quedado manifestado, ¿no?, o ha resultado paladino, que las nuevas utilidades de estos aparatos aéreos conocidos popularmente como drones se han extendido ampliamente entre los ciudadanos, no solo ya en una finalidad profesional, sino recreativa. De ahí que la propia jurisprudencia de tribunales, tanto españoles como el Tribunal Supremo o estadounidenses, incluso latinoamericanos también, como en Argentina, se hayan preocupado en mencionar estos vehículos aéreos no tripulados. Es por ello también que los drones no deben ser ya analizados de una óptica del derecho internacional de los derechos humanos o derecho internacional humanitario, en el ámbito del derecho a la guerra o respecto de ciertos conflictos de naturaleza armada, sino que en relación a la reglamentación de su uso debe también utilizarse el derecho civil, el administrativo, e incluso a veces, como se ha analizado en esta conferencia, sus funcionalidades van más allá, ¿no? Y por su amplia divulgación afectan también a otros ámbitos del derecho, como el derecho penal. Y esto es normal, por lo tanto, que pongan el foco en esta problemática, que estos artilugios pueden desentrañar, ¿no?, en este respectivo campo del conocimiento. Dicho esto, parece comprobado que hasta el momento, independientemente de los instrumentos utilizados, el domicilio, a efecto de obtener una prueba policial, es inviolable y, por ende, cualquier prueba obtenida del mismo, de su interior, requiere de una preceptiva autorización judicial previa. No ocurre lo mismo en relación a cualquier actividades realizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad en ámbitos públicos o abiertos, donde podrá utilizarse completamente los medios e instrumentos que fueren menester para rastrear y controlar a sospechosos, entre los que cabría mencionar especialmente a los drones, lo cual podría conllevar un relevante menoscabo de los derechos humanos, imponiéndose una especie de medida de seguridad predelictual. Por otra parte, la generalización de estos aeromodelos podría desencadenar ciertos titubeos a la hora de aplicar los criterios más o menos estables en torno a la ley penal en el espacio y la determinación de la jurisdicción competente que debe conocer de ciertos procedimientos, máxime cuando el delito se desarrolle entre distintos países. En estos supuestos, lo más relevante, como ya hemos venido mencionando, es no dejarse vencer por la rigidez y utilizar a priori el mencionado método ponderativo, a efecto de dilucidar los juzgados y tribunales que se hallen en mejores condiciones para conocer de las mencionadas causas y de este modo determinar la norma penal aplicable, ya que lo primordial es recordar el objetivo teleológico de estas teorías, que no es otro que evitar la impunidad del autor del delito. No obstante lo anterior, de acuerdo a la tesis enunciada cuando se habló del el principio de primacía de unos criterios sobre otros, cometidos a la hora, me refiero de unos criterios sobre otros respecto de los delitos cometidos mediante el uso de drones, debe recordar que preferiblemente se utilizaría la ley penal en el espacio y la jurisdicción competente en base a la teoría del resultado. Sin embargo, cuando existieran complejidades, tendría que aplicarse la teoría de la acción y, en otro caso, la teoría mixta o de la ubicuidad, como digo siempre, con un criterio ponderativo. Finalmente, para casos más concretos y específicos, que se escapasen incluso de juzgamiento conforme a los criterios de la territorialidad penal, habría que estarse a la aplicación complementaria de las reglas que regulan la territorialidad penal, ¿sí?, como hemos dicho, jurisdicción universal, principio de real protección, entre otros, al efecto de evitar la impunidad del delito cometido mediante drones. Sin más, muchas gracias. Creo que algunas veces se habrá cortado. He intentado ir lo más rápido que he podido para intentar entrar en estos 40 minutos. Y muchas gracias. Estoy abierto a cuantas preguntas deseen. Muchas gracias, estimado. La verdad que escuchamos muy bien. Te agradezco mucho. Entiendo la parte de la limitación de los tiempos. En próximas ocasiones probablemente vamos a estar invitándote nuevamente para organizar un taller un poquito más extenso. Por aquí en la parte del chat tenemos un par de preguntas. No sé si si estoy visualizando esa parte, No, pero no, tenemos, sí. si gustas te las puedo leer. Sí, si me las puede leer. Tenemos a Catherine que nos comenta que al menos en México no está regulada la venta de drones, lo cual pienso que el uso de un dron es delicado, debe ser algo serio, ya que se han registrado casos donde los mismos delincuentes los utilizan para espiar casas y después robarlas.
Al menos aquí falta una norma o ley que sancione este tipo de acciones. ¿Cuál es el comentario al respecto de esta retroalimentación? Realmente en España tampoco se regula la parte de que lo pueda utilizar un delincuente, pero evidentemente es normal que se tenga que, algunos países van más rápidos que otros, pero se tiene que regular de todas. ¿Por qué? Porque en España hasta el año 2015 se empezó realmente a intentar regular en cierta manera en un Real Decreto que realmente no tenía validez, puesto que realmente era establecer una norma en en una disposición adicional transitoria que no era una normativa específica de drones. Era una medida urgente realmente, ¿no? Se aplicó realmente como una medida urgente. ¿Y qué ocurría? Que realmente todo el mundo utilizaba drones. Es más, hace poco el aeropuerto de Madrid-Barajas, seguramente sabéis cuál es, ¿no? El más importante de España, estuvo durante 5 horas cerrado hace poco, hace escasamente, no hace más de un mes, porque una serie de drones volando alrededor de las pistas. Y realmente no se dieron cuenta nadie, simplemente varios pilotos que cuando estaban haciendo tareas de maniobras de aterrizaje lo vieron. Evidentemente hay que regular la utilización de los drones por este tipo de conductas, ¿no? En España lo primero que se reguló, la norma que he comentado, el Real Decreto de 2017, que ya acababa con la regulación esta transitoria de 2015, lo que hizo fue regular el uso civil de drones. Es decir, no realmente no se regula la compraventa del dron, puesto que cualquier persona puede ir a un supermercado, a un centro comercial, a un supermercado tipo Walmart y puede adquirir un dron sin problema, pero está limitado el uso del dron exactamente en un espacio público. Es decir, por ejemplo, si lo quiero volar en mi casa, en mi domicilio, dentro de mi domicilio, no tendría ningún problema. Pero si lo quiero volar en el patio de mi casa, en la parte de afuera, o incluso en la calle, no podría volar más de 25 metros. Tampoco está permitido volar el dron en otras zonas que tengan alguna particularidad, como por ejemplo aeropuertos. Y si realmente incumple esa normativa, cualquier vecino, cualquier persona, cualquier tercero que esté por allí, realmente no podría denunciar a la policía esta situación, y la policía realmente no es un ilícito penal, pero realmente vulneraría el derecho administrativo y se sancionaría con una multa. Respecto de realmente la regulación o el uso que hagan que realmente no sea un uso profesional, sino más bien un uso para poder delinquir. Eso realmente no existe ningún tipo de regulación. Eso es como o te compras un cuchillo, se puede utilizar para delinquir o no. Eso realmente no creo que el derecho en general deba entrar ahí. Sí tiene que entrar en el uso que se pueda utilizar, que se haga del mismo, ¿no? El delito se puede cometer mediante el dron o sin dron, pero el delito puede ser el mismo. No sé si queda clara la respuesta. Muchas gracias, estimado. Mira, por aquí tenemos algunas otras preguntas. Vamos a regalar unos minutos más, 5 minutos más, para que si alguien quiere expresar alguna pregunta, lo pueda hacer a través del chat. Yo voy a estar apoyando con la lectura. Por aquí David nos comenta que el uso de los drones, aparte o más allá de la regulación, debería ser un tema de seguridad básica e incluso de seguridad nacional, debido a la relevancia que pudieran tener el uso de estos aparatos. ¿Qué opinas al respecto, estimado? Y sí, realmente se tiene que regular de todas, Es más, realmente hoy hemos tratado este tema, pero fundamentalmente también me gusta tratar otros temas respecto de drones, aparte de estos problemas securitarios, ¿no? También creo que tiene bastante importancia, por ejemplo, o suelo comparar muchas veces este tema de los drones con el de la ciberdelincuencia. Igual que existe un convenio sobre ciberdelincuencia, el convenio de Budapest, ¿no? Debería existir un convenio para tratar realmente a nivel internacional los problemas derivados del uso de drones.
porque tanto uno como otro son delitos a distancia y van a afectar, por lo tanto, no solamente a un país, sino a la comunidad internacional. Por lo tanto, sí, puede afectar a la seguridad nacional, porque quien quita o quien puede evitar que cualquier persona pueda adquirir un dron y realmente que ya en España, y creo que en México también, porque estuve viendo noticias y demás, ha ocurrido que, por ejemplo, se utiliza para llevar drogas a las cárceles, o llevar armas a las cárceles, también para transportar drogas. Como te iba diciendo anteriormente, la cercanía de la frontera en España y Marruecos tiene una distancia marítima de unos 15 kilómetros. Un dron, sin problema, puede realmente eh, hacer esa distancia sin ningún tipo de problema y la persona del victimario estaría en Marruecos totalmente protegida. Es más, capaz que nadie sabe quién está dirigiendo el dron porque puede estar sentado en su casa. Por lo tanto, sí, es un problema nacional, un problema internacional que debería realmente ser respondido tanto a nivel nacional, bien por seguridad nacional, como a nivel internacional, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que debería haber un convenio internacional que regulase esta materia, como existe, como vuelvo a repetir, como ocurre en temas de delitos a distancia, como en el blanqueo de capitales, o por ejemplo en la ciberdelincuencia, que existen convenios internacionales en la materia. Muchas gracias, estimado Manuel, por tu respuesta muy puntual. Desgraciadamente por los tiempos no podemos continuar más. Les repito, vamos a aprovechar tu disponibilidad para próximamente estructurar e invitarte a un taller con un tiempo mucho más extenso. Quiero ya ir concluyendo esa transmisión, ir concluyendo este evento, no sin antes invitarles a los que están conectados a que sigan nuestras redes sociales y justamente donde hicimos nuestra publicidad sobre esta conferencia, en los comentarios, dejen sus dudas adicionales, dejen los comentarios para nuestro ponente y que en su momento podamos hacerles llegar a sus correos o contestarles a través de las mismas redes sociales algunas dudas o inquietudes que no se pudieron contestar o que no se pudieron expresar por cuestiones de tiempo en esa transmisión. También quiero aprovechar antes de concluir y antes de despedirte, estimado Manuel, para anunciarles que quien guste obtener una constancia que avale su participación en esta conferencia, en este evento, puede obtenerla. Escríbanos en nuestras redes sociales y les vamos a explicar la manera en la que podrán obtener esta conferencia internacional. Sin más, estimado Manuel, allá, ya de madrugada, ya cansado, pero de verdad que te agradecemos mucho, muy buena conferencia, de verdad, te agradecemos bastante que hayas participado con la Sociedad Mexicana de Criminología a nombre de esta organización, a nombre de su director de proyectos, Wael Hikal, a nombre de su coordinadora de redes, Cintia Maday, a nombre de su presidente, el doctor David Gil, y un servidor que soy el enlace académico. Te agradecemos. Nada, muchísimas gracias. Enhorabuena. Esa colaboración de España con nosotros siempre ha sido muy afectuosa, entonces esperemos que continuemos. Muchas gracias. Algunas palabras para despedir al auditorio. Pues muchísimas gracias y realmente, aunque aquí sea de madrugada, allí también es un viernes por la tarde y creo que todo el mundo tendrá ganas ya de descansar y coger el fin de semana con fuerza. Así que no lo dilatamos más en el tiempo y que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias, Manuel. Gracias nuevamente. Hasta luego. Y estamos a la orden para todos ustedes a través de nuestras redes. Doy por terminar la transmisión. Voy a cerrar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.